Bienvenidos a la segunda lección del NUC, Lógica Programada implementada en PLC para el Laboratorio de Accionamientos Eléctricos. El tema que corresponde al segundo módulo es el uso del lenguaje ladder y sus convenciones más comunes. En este caso, lo haremos con el software Logosoft Comfort, que es compatible con los equipos disponibles en el Laboratorio de Accionamientos 1. El lenguaje ladder es un lenguaje gráfico de programación utilizado en PLCs o controladores lógico programables, que simula circuitos eléctricos de relés representando la lógica del control mediante contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, y bobinas o salidas dispuestos en forma de escalera, donde las líneas verticales simbolizan la alimentación y las horizontales la lógica de operación. La norma IEC 61131-3 no define una simbología específica, pero define que debe ser clara y por lo tanto se trabajará con los elementos disponibles en el software Logosoft Comfort como él mismo los define. En cuanto a la simbología, por ejemplo, tenemos los contactos. El nombre de los contactos obedece a su naturaleza, que en este caso es abierta para un contacto normalmente abierto. La función que se asocia a este elemento cambia su estado, en este caso se cierra, y cuando la función vuelve a su naturaleza, el contacto se abre. En el caso del contacto normalmente cerrado, cuando la función que asocio al elemento cambia, el estado se abre y cuando la función vuelve a su naturaleza, el contacto se va a cerrar. Esto quiere decir que bajo un régimen en el que no esté excitado, él va a estar cerrado. Las entradas son operaciones externas que le comunican al logo o al PLC con el que estamos controlando qué está sucediendo afuera. Las entradas pueden ser físicas, teclas de funciones, teclas de cursores, estados altos o bajos, registros de desplazamiento, pero los contactos no dependen únicamente de las entradas, también pueden depender de las bobinas asociadas a las salidas del PLC o a las marcas internas que se definen en el diagrama ladder. Las bobinas representan finales de proceso. Su funcionamiento se puede asociar con salidas, marcas internas o conectores. Las únicas bobinas que manejan salidas físicas son las que se señalizan con la letra Q. Los temporizadores tradicionales funcionan con retardo a la conexión o la desconexión. Recordemos que los temporizadores con retardo a la conexión temporizan cuando se da una señal de entrada y actúan de manera inmediata ante la desconexión. Los temporizadores con retardo a la desconexión actúan de manera inmediata ante la conexión, cambiando el estado de los contactos asociados a ellos y temporizan el retorno a la naturaleza de dichos contactos cuando hay desconexión del circuito. Como ejemplo de aplicación, realizaremos el diagrama ladder de un enclavamiento para Q1. En este caso, y para efectos de observar claramente el comportamiento del circuito, se utilizó la entrada I1 como contacto normalmente cerrado para diferenciar las funciones de cada entrada. Sin embargo, esto afectará el tipo de pulsadores que se conecten en la entrada. En este caso, físicamente se debe conectar dos pulsadores normalmente abiertos. Generalmente son de color verde. En este caso, si queremos utilizar un pulsador normalmente cerrado, que es de color rojo para la parada, deberíamos poner en el diagrama ladder un normalmente abierto, pues la entrada física estará energizada todo el tiempo para I1. Para ver cómo funciona una salida y un contacto asociado a esa salida, aparte de ayudarnos a generar el enclavamiento, la salida Q1 la vamos a poder ver como un control general. En este caso, si hay un circuito de potencia, estará controlando un contactor principal. Los contactos abiertos asociados a Q1 soportarán el enclavamiento y la señal de energización para el temporizador on the line. Es importante recordar que este temporizador cuenta para realizar el cambio de sus estados a partir de la señal de energización. En este caso, aprovecharemos ese principio temporizado que ya programamos anteriormente para hacer que la salida Q1 accione un contactor principal.
De manera inmediata, cuando se activa Q1, se activará la salida Q2, que puede accionar una conexión en estrella. En este caso, y para efectos de simulación, la pusimos como 5 segundos. Después de contar este tiempo, se activará Q3, que va a conectar el delta en el motor. Simultáneamente, Q2 saldrá de operación. Los contactos cerrados que dependen de Q3 y de Q2 se toman como elementos de seguridad que no permiten que ingrese una bobina sin que haya salido la otra. Los parámetros de simulación pueden ser configurados desde cada menú teniendo en cuenta las conexiones externas y las características de los elementos. Aquí se pueden simular diferentes escenarios de conexión aplicando el comportamiento de diferentes elementos físicos en la entrada. En la simulación se puede cambiar el estado de las entradas y se puede observar cómo se accionan las salidas, el conteo del temporizador y el comportamiento de los contactos auxiliares. En esta simulación podemos ver la configuración de las entradas. Como se puede notar, el pulsador conectado a la entrada I1 se definió como normalmente abierto. Si se desea utilizar uno normalmente cerrado, se debe poner un contacto abierto a I1 en el programa Ladder. Al ejecutar la simulación, los conductores cambian de color. Al pulsar arranque, que es el contacto I2, el circuito inicia su proceso activando de inmediato las salidas asociadas al contactor principal y la conexión en estrella. Cuando el temporizador finaliza el conteo, cambia el estado de la salida asociada al contactor estrella y se acciona la salida de conexión delta. El proceso se detiene pulsando lo que controle el contacto I1 y el proceso puede arrancar nuevamente pulsando la entrada que controle I2. Después de verificar el funcionamiento correcto del circuito, se puede cargar al PLC utilizando la conexión IP establecida entre el PC y el control. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.